Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder acompañarnos en el estudio de este mensaje precioso y poderoso de salvación que Cristo ha dispuesto para todos los habitantes de este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios tan importantes, tan básicos, fundamentales, que de este mensaje de salvación depende el destino de cada uno de nosotros y el destino de todos los que habitan en este mundo. Comprender en una forma plena, completa y clara el plan de salvación. Cómo el ser humano puede realmente recibir la salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, porque las obras de la ley vienen una vez que el pecador arrepentido, cumpliendo los 12 requisitos o condiciones, recibe la salvación. Ahora sí, las obras de la ley vendrán. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 326 de esta serie de salvación por fe y gracia o salvación por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. El objetivo de este estudio es: el justo vivirá por la fe en estos últimos días de la historia de este mundo, y el justo también permanecerá en la salvación y perseverará hasta el fin por la fe en Cristo Jesús. Una fe que mantiene unido a Cristo, una fe que mantiene unido al Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo. Así la salvación será una realidad, una experiencia. El verdadero creyente no necesita esperar la salvación. La salvación se recibe en la conversión, en el nuevo nacimiento y por medio del bautismo del Espíritu y bautismo del agua. Ese es el estudio que estamos realizando por la gracia de Dios, pidiendo en nuestros corazones de que el Espíritu Santo nos pueda guiar en comprender estas palabras. Y el Espíritu Santo nos pueda conceder a cada uno de nosotros que participamos de este estudio esa sabiduría de Dios, ese conocimiento espiritual, para que estas palabras no sean letra muerta, letra sin vida. Así como son los libros y los conocimientos de este mundo, es letra muerta. El que quiere beneficiarse de la letra muerta, tiene que poner su parte humana para aprender, cumplir y hacer, y practicarlo. Pero ese método humano no es aplicable a las palabras de Dios, a las leyes de Dios. La palabra de Dios que está en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, por más buena que sea, y las leyes de Dios, por más que estas leyes son santas, buenas, perfectas y excelentes, para poder obedecer necesita morir al yo, morir al ego. Nuestra vida carnal
debe ser condenado a muerte. Y debemos nacer cumpliendo las 12 condiciones o los 12 requisitos, nacer engendrado por el Espíritu Santo, aceptando a Cristo a una vida nueva. Pero el verdadero cristiano nace a la vida nueva con vida espiritual, con la palabra de Dios escrito en el corazón, con las leyes de Dios grabado en el corazón, limpio, puro, del nuevo hombre espiritual. Y con la guía del Espíritu Santo y con el poder de la gracia de Dios. Ahora sí, el creyente, perseverando en Cristo o permaneciendo en Cristo, podrá comenzar una vida verdadera de obediencia a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, una vida llena de buenas obras, una vida de amor al prójimo, porque el amor brotará del corazón, porque en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo derrama el amor y cada día el Espíritu Santo impartirá el amor. Esa es la verdadera vida cristiana. Vivir la vida de Cristo. Vivir con Cristo. Andar con Cristo. Seguir a Cristo por donde quiera que va. Y ahora, ese verdadero creyente, para poder expresar, manifestar, confesar al mundo, pasa por el bautismo del agua. Para demostrar y hacer conocer al mundo que ahora vive una vida cristiana, una vida nueva. Ya la vida del mundo, en vida carnal, quedó atrás. Ese milagro del nuevo nacimiento, ese milagro de la salvación, ese milagro de recibir la salud física, mental y espiritual en Cristo, ese milagro no se puede explicar. Se acepta y se recibe por fe. Pero los frutos deben de mostrarse. Los resultados deben verse. Y todo debe mostrarse en la vivencia, en la experiencia cristiana. Y realmente eso es lo que estamos estudiando ahora. Hemos estudiado los 12 pasos, las 12 condiciones o requisitos. Y hemos llegado al bautismo del Espíritu, el bautismo del agua. Pero ahora el verdadero cristiano nace como hijo de Dios. Nuevamente es hijo de Dios por nacimiento espiritual. Por nacimiento carnal, hemos nacido como hijos de la carne, hijos del mundo, hijos de Satanás. Pero ahora por el nuevo nacimiento y por aceptar por fe y gracia la salvación en Cristo Jesús, ya podemos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, para nacer a vida nueva, una de las condiciones que hemos estudiado en la 7ª condición, renuncia. Basado en Lucas 9:23, Lucas 14:33. El creyente, para poder nacer y recibir la vida nueva, ha tenido que renunciar a todo lo que uno posee, a todo lo que uno tiene. Y una de las mayores posesiones que el ser humano carnal tiene es la vida carnal, el yo. Así que esto ha sido renunciado. Y también ha renunciado a todos sus bienes, a todas sus posiciones, a todas sus ganancias que ha acumulado y lo ha entregado a Cristo. Y Cristo ahora quiere administrar
la vida del nuevo hombre espiritual. Cristo quiere administrar los bienes que ha acumulado, que son riquezas de maldad. Cristo quiere administrar por medio del nuevo creyente para salvación de las almas. Ahora el nuevo creyente, el hombre espiritual salvado, se ha convertido en mayordomo, administrador. Administrar los talentos, las habilidades, el tiempo, administrar todas las riquezas de maldad que el hombre egoísta ha acumulado y ahora ha entregado a Cristo. Administrador, mayordomo. Solo que ahora la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 1 al 15, presenta dos clases de mayordomo: mayordomo infiel y mayordomo fiel. Eso indica que ahora el cristiano que tiene la salvación, que tiene la justicia de Cristo, la vida de Cristo, que tiene la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, puede perder esa salvación, puede perder esa vida santa, justa y buena, siendo mayordomo infiel. Vamos a leer brevemente en San Lucas capítulo 16 y solamente daremos lectura los versos del 10 en adelante hasta el 15. O vamos a leer un poquito antes, desde el 8. Y alabó el amo al mayordomo malo, infiel, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora el cristiano salvado, que tiene la vida de Cristo, la vida espiritual, puede caer en tentación, puede volver a la vida antigua y convertirse en mayordomo infiel, que sagazmente utiliza todas las riquezas, todos los bienes, todas las bendiciones de Dios para sí mismo y para su familia, y descuida al prójimo y descuida la obra de Dios. Pero al mayordomo fiel, en el verso 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Así que el mayordomo fiel, el Hijo de Dios, administrará correctamente los bienes del Señor que ahora le hemos entregado antes del nuevo nacimiento. Nuestras riquezas, nuestros bienes. Ahora el Señor nos hace administradores responsables para administrar, para salvar almas, para salvar a los amigos con esas riquezas de injusticia. Y en el cielo encontraremos a esos amigos salvados por las riquezas de maldad. Eso necesitamos comprender. Por eso el Señor dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os concederá lo verdadero o la verdadera riqueza de la vida eterna? El verdadero cristiano ahora necesita ser fiel en las cosas de esta vida, en las riquezas de esta vida. Si no somos fieles,
Dios dice no nos puede conceder la riqueza eterna, la vida del cielo, la vida eterna. Perderemos la salvación. Y en el 12 dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces el hombre espiritual, el nuevo creyente, todo lo que tiene ya no es de él, es de Dios y es para salvar al prójimo. Pero si no somos fieles en administrar estos bienes, ¿quién os dará lo que es vuestro? La salvación en la vida eterna. Y la advertencia en el versículo 13 de Lucas capítulo 16. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al mamón, dice, riquezas de mamón. Entonces no se puede, el verdadero cristiano espiritual no puede volver a vivir para el mundo. No puede utilizar las riquezas de este mundo a lo que él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y al mismo tiempo querer ser cristiano y predicar el evangelio. Y al mismo tiempo vivir la vida espiritual. Vivir la vida de este mundo y vivir la vida espiritual. Esto no procede, dice, no funciona. Va a fracasar. Entonces, no es como la religión, el cristianismo moderno enseña. El cristianismo moderno enseña mal, no ha entendido este evangelio del mayordomo fiel y infiel. Y enseñan incompleto. ¿Y cómo es eso? A los creyentes en las congregaciones, en las iglesias, en grupos que le dicen, solamente hay que dar diezmo. Otros dicen solo hay que dar ofrendas, donaciones, nada más. Y si es el diezmo, es el 10% nada más. Y si son ofrendas, donaciones, sino voluntariamente lo que puedes dar. El resto de tu dinero, el resto de las riquezas, el resto de los bienes que tienes, lo puedes utilizar, dice, para ti. Pero no es así. El mayordomo, el administrador, no utiliza para sí. Administra para la salvación de los amigos, la salvación de las almas. Y por eso Jesús que dijo en San Mateo 6:33, buscad el reino de Dios. Trabaja, dice, para salvar almas, para el reino de Dios. Y lo demás será añadido. Lo que tú necesitas, tú administras para Dios. Dios no te va a hacer faltar tu comida, tu bebida, tu vestido, y suplirá todas tus necesidades, dice. Aún dice, Dios suple las necesidades de las aves del cielo, de los animales, no les hace faltar. Porque aún ellos no trabajan para salvar almas, así Dios los sustenta, dice. Pero si tú trabajas para el Señor, entonces Dios no te va a dejar en la indigencia, no te va a dejar en la necesidad, si tú trabajas para Él, dice. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, es un administrador. En el verso 14 y 15 dice, y oirán también todas estas cosas, y oían también todas estas cosas los fariseos, los religiosos antiguos, que eran ávaros y se burlaban de él. Así hoy el cristianismo religioso es avaro, todo quiere para sí, todo gasta para sí, todo es para él, solamente da el diezmo y ofrendas donaciones, entonces es avaro, dice.
y va a perder la salvación, así como perdió Judas. Judas era avaro. A pesar que Judas seguía a Jesús, vivía con Jesús, andaba con Jesús, estaba en la iglesia correcta, sabía la verdad correcta, pero no tenía la verdad en el corazón, no tenía el amor en el corazón. Su corazón era todavía egoísta, avaro. Entonces vendió a su maestro y se perdió. Y termina diciendo: entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis, y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hoy en día los religiosos se glorian, los religiosos se alaban, y dicen de que son buenos cristianos. Pero el problema es que el corazón del hombre, dice, es engañoso. Uno no puede conocer su corazón. Ni los seres humanos pueden conocer el corazón de un buen cristiano. Dios ve el corazón. Los hombres ven las obras externas, los diezmos, las ofrendas, donaciones que da, las ayudas a los pobres que da. Pero el corazón, ¿cómo está? Si el corazón está lleno de amor de Dios, Cristo mora, el Espíritu Santo mora, tiene un corazón limpio, puro, sin egoísmo, sin avaricia, entonces Dios le dirá que es mayordomo fiel y le confiará la vida del cielo, la vida eterna. Ese es el estudio que estamos realizando ahora y hemos estudiado en el estudio anterior. Hoy vamos a terminar acerca del mayordomo fiel y infiel. Vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 350. Ser semejantes a Jesús, 168. Que dice: al fin se agota la paciencia de Dios con estos mayordomos infieles, y pone fin abruptamente a todos sus planes egoístas y mundanos, mostrándoles que así como han juntado todo para su propia gloria y todo para sí, Dios puede esparcir y son impotentes para resistir su poder. Entonces, si el mayordomo fiel, el Hijo de Dios, el cristiano, el hombre espiritual, no ha administrado los bienes del Señor, las riquezas de injusticia que entregó al Señor, que eran sus ganancias cuando era hombre carnal, hombre egoísta, si no ha podido administrar para la gloria de Dios, si solamente ha utilizado para su gloria, para sí mismo, solamente ha dado los diezmos y ofrendas, entonces todo lo que tiene acumulado, todo lo que tiene todavía en su posición, llega un momento en que Dios dice lo esparcirá, no valdrá de nada. ¿Y cuándo no valdrá de nada? En la crisis, en la angustia, en la persecución. Entonces, ¿qué lección podemos aprender? Vamos a aprender 3 lecciones en resumen. Dios nos dice: allí ante vuestros ojos tenéis a vuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo el que necesita nuestra ayuda, nuestro servicio, nuestra atención, nuestra enseñanza. Este prójimo, dice, os puede ayudar a entrar en las moradas eternas. Todo ser humano en este mundo es nuestro prójimo, que está esperando que le llevemos este evangelio de salvación. Todo ser humano que está
necesitado de un consejo y de palabras de ánimo, de aliento, nos puede ayudar a entrar al cielo. Pero muchos no quieren perder tiempo, no quieren dejar su trabajo, no quieren dejar su estudio, no quieren dejar su casa, su familia, su ciudad, por asistir a los que necesitan nuestra ayuda. Otros están enfermos. Los enfermos nos pueden ayudar a entrar al cielo. Si somos administradores de Dios, podemos ir y llevarles las medicinas, remedios sencillos, y podemos enseñarles la salvación, cómo encontrar a Cristo, cómo aceptar a Cristo, 12 pasos sencillos, requisitos, para que reciban y acepten al médico de los médicos y sean sanados. Obra médico misionera nos puede ayudar a entrar al cielo. Si no, dice, perderemos esa salvación gratuita de gracia. Porque ¿cómo hemos recibido la salvación? ¿Cómo hemos recibido el perdón? ¿Cómo hemos recibido la vida perfecta de Cristo, el manto de la justicia de Cristo? Hemos recibido por el arrepentimiento el perdón y la justificación. Antes del nuevo nacimiento, Cristo ha cumplido su promesa. Ha borrado nuestros pecados. Después de borrar nuestros pecados en los libros del cielo, ha arrancado las hojas en que figuraba toda la deuda que teníamos con Él. Nos hemos endeudado, pero Cristo dice, nos ha perdonado todas las deudas de nuestros pecados. Por eso cuando ora el creyente dice, perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Cristo nos ha perdonado todo lo que debíamos. Ahora ya no debemos nada. Ya no somos dignos de muerte, porque el pecador es digno de muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo pagó nuestra deuda del pecado. Cristo dice, he cubierto vuestros pecados, dice, con la tapa de mi gracia, y los perdoné. Siempre dice, siempre en cuando que en lo sucesivo me sirváis, dice, con vuestros bienes. Siempre que seáis mis mayordomos, dice, mis hijos, y reconozcáis, dice, mi amor, mi bondad. Ahora, dice, tienen que ustedes mostrar ese mismo amor con el cual les he salvado, el amor que les he regalado en vuestro corazón, el egoísmo que he extirpado y sacado de vosotros, dice. Con ese amor verdadero en el corazón, ahora, dice, ustedes tienen que vivir amando al prójimo. Y por eso Jesús presentó la parábola del doctor de la ley. Cuando Jesús estaba en esta tierra, vino el doctor de la ley, el que conocía las leyes de Dios, las leyes del amor. Y el doctor de la ley preguntó a Jesús. Maestro, le dijo, ¿haciendo qué cosa, dice, heredaréis la vida eterna? Y Jesús le dijo, tú eres doctor de la ley, tú conoces la palabra de Dios, las leyes de Dios. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Le dijo. ¿Qué dice la ley? Y el doctor de la ley respondió y dijo, la ley dice, en resumen, en esencia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo
como a ti mismo. Y Dios que le dijo: bien has respondido. Haz eso y tendrás vida eterna. Pero este doctor de la ley no había entendido correctamente, completamente. Solo había entendido la teoría, la letra. No tenía el amor en el corazón, no tenía la ley en el corazón. Por eso preguntó y dijo: ¿quién es mi prójimo? Él pensaba que su prójimo eran solamente sus hermanos, su familia. Entonces Jesús le relató la historia del buen samaritano. Le dijo: un hombre que viajaba a Jerusalén cayó en manos de ladrones y fue herido y fue despojado de todo y tirado al lado del camino, ya herido y moribundo. Y vino por ese camino, le dijo, el sacerdote, el que conoce las leyes de Dios, la palabra de Dios, el que sirve a Dios, el que predica el Evangelio, el que enseña la palabra de Dios. Y se pasó de largo, porque le pareció un trabajo difícil dar atención a este hombre herido. Y se pasó de largo. Y dijo: vino el segundo, vino un levita. También el levita es el que se dedica al servicio de Dios. También pasó de largo, dijo. Lo vio difícil hacer esta obra, porque para el hombre carnal, para un hombre egoísta, avaro, es difícil hacer esas labores de atender a los heridos, a los enfermos. Así aconteció, dijo Jesús. Pero vino, dijo, un samaritano. Era religioso también, pero samaritano era un religioso que estaba alejado de Jerusalén, alejado de la iglesia. Pero conocía la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el samaritano? El samaritano se compadeció. Brotó el amor de su corazón. Tenía la ley de Dios, la palabra de Dios en el corazón. Tenía el amor en el corazón. ¿Y qué hizo el samaritano? Para él fue fácil atender, porque tenía el Espíritu Santo, tenía la gracia de Dios. Así que con el Espíritu de Dios en el corazón, es el aceite, le ungió con aceite. Pasó sus llagas, sus heridas con aceite, y lo llevó al mesón, y pagó para ser atendido, para que sea curado. Y ahora le preguntó al doctor de la ley, le dijo, ¿quién de los tres hizo lo correcto? Amó a su prójimo como a sí mismo. El doctor de la ley no quiso mencionar aquel nombre del samaritano, porque los judíos doctores de la ley no se saludaban, ni se daban la mano, ni se trataban bien con los samaritanos. Y solo dijo, el que usó de él con misericordia, él hizo lo correcto. Y Dios le dijo al doctor de la ley, eso es lo que necesitas, esa religión verdadera que tiene el amor de Dios y solamente se nace por el nuevo nacimiento con el amor de Dios. Ese es el mayordomo fiel que utilizó el dinero del Señor para pagar, para sanar de sus heridas a aquel hombre que había sido herido. Entonces, no debemos volver nuestra espalda a nuestro prójimo si somos mayordomos, administradores fieles, porque todo lo que tenemos en este mundo no es nuestro. Nosotros no somos nuestros, porque la vida espiritual es de Dios, el nuevo hombre es de Dios.
Nuestra vida carnal no vale, debe morir, dice Pablo. Nuestra familia no es nuestro, nuestra casa no es nuestro, nuestro trabajo no es nuestro, nuestro dinero no es nuestro, nuestra profesión no es nuestro, nada es nuestro, es del Señor. Debemos administrar a las necesidades del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Prójimo es todo el que está esperando, todo el que necesita este evangelio de salvación, todo el que ha sido herido por el diablo con el pecado, y llevarle al médico de los médicos, a Cristo, para que le sane. Nuestro prójimo es todo aquel que está enfermo, fracasado en esta vida, no tiene comida, vestido. Necesitamos ir a ayudarlo con las riquezas de maldad que el Señor nos ha entregado como administradores. Así que mi dinero no es mío, tu dinero, hermano, no es tuyo. Pero muchos dicen, yo no debo a nadie. Nosotros debemos a nuestro prójimo la ayuda. Puede ser que nosotros no debamos a nadie, pero en realidad debemos a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, y Dios nos ha dado para compartir con los prójimos. Dios ha puesto en nuestras narices, en nuestro lado, en nuestro camino, al prójimo necesitado de salvación, necesitado de la palabra de Dios, necesitado de la luz, necesitado de medicina, necesitado de médico. Eso es ser mayordomo fiel, administrador fiel. Pero ¿qué acontece con los mayordomos infieles? Segunda lección a aprender. Dios llamará a cuenta a los mayordomos infieles. Y Dios es un excelente matemático. Dios aún tiene contado nuestros cabellos de nuestra cabeza. Nada se le escapa. Dios sabe cuánto dinero tenemos, cuántas propiedades tenemos y cómo lo estamos utilizando. Cuántos talentos tenemos, habilidades tenemos. ¿Para quién estamos utilizando? ¿Para el mundo? ¿Para Satanás? ¿Para nosotros mismos? ¿O estamos utilizando para salvar prójimos, amigos, con riquezas de maldad? Dios tiene contado todos nuestros pecados. Y si hemos administrado mal, somos pecadores. Hemos sido santos, pero ahora por hacer nuestra voluntad, por administrar mal, somos pecadores. ¿Y qué nos dirá? En el cielo no puedes entrar, porque hasta ahora has malgastado tus bienes y has abusado de ellos de modo más irresponsable. Así que entonces Dios nos puede dar 10, 20, 30, 50 años de tranquilidad y nos ha dejado vivir en paz y nos ha colmado de bienes de este mundo y bienes espirituales. Pero ¿qué hemos hecho con todos esos bienes materiales y espirituales? Lo hemos utilizado mal. Y el libro de Proverbios capítulo 1, el verso 24 hasta el 26, allí está la cuenta que el Señor nos pedirá. ¿Qué dice allí en este libro de Proverbios capítulo 1, verso 24 al 26? Dice así: Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecháis
todo consejo mío, dice Dios, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, al cual tenéis miedo. Así que, así como un padre busca a su hijo, tiende la mano, le aconseja, le llama, le atiende, pero si el hijo es rebelde y no quiere, el padre no puede hacer nada. Así Dios ha estado todos los días con sus hijos, con el hombre espiritual, con el cristiano, con el salvado, para mantenerlo, para guiarlo, para enseñarlo, para hacerle administrar correctamente con la sabiduría de Dios. Pero muchos cristianos se han rebelado, han hecho su voluntad, han utilizado todos los bienes a su gusto, a su manera. Ahora Dios dice: yo te voy a dejar desamparar, y te vendrá la crisis, te vendrá la miseria, te vendrá la angustia, cuando esos bienes no valdrán nada. En vano guardas, dice, tu casa, tu terreno, tus chacras, tus bienes, tu oficio, tu negocio, tu trabajo, tu educación, tu profesión, en vano te dedicas, dice. Debes utilizarlo, dice, por la gracia de Dios, con la dirección de Dios, para salvar almas. Ese es el consejo de Dios. Cuando se produzcan, dice, derramamiento de sangre, hambre, peste, plagas, toda clase de males se desata en este mundo, es porque ha llegado el momento para ello. Y tiene que llegar ese día. Vendrá en que tus bienes, dice, te serán quitados, en que irás a parar con cuerpo y vida desamparado. Y los que entonces tendrán que ser tus amigos, te serán tus adversarios y tus acusadores. Hubiéramos podido salvar muchas almas, muchos amigos con esas riquezas, pero ahora serán nuestros adversarios. Nos dirán: ¿por qué no nos has dicho? Ustedes sabían que este día iba a llegar. Ustedes sabían que los poderes de este mundo se iban a unir. Ustedes sabían que las pandemias, las pestes se iban a desatar, enfermedades desconocidas. Ustedes sabían que iba a llegar tiempos difíciles, tiempos de persecución. No nos han anunciado. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia nos encarará. Pero nosotros nos hemos dedicado a amontonar riqueza. Hemos trabajado para el mundo. No ha habido tiempo para salvar almas. Dios quiere que entreguemos nuestra vida totalmente en sus manos. Y hemos leído, porque el que nace a la vida espiritual, nace como misionero. Hemos despreciado la vida de ser misionero activo, no misionero pagado por las iglesias, congregaciones u grupos, sino misioneros de Cristo, pagados por Cristo. Los discípulos también le preguntaron a Jesús: Maestro, dice, nosotros somos tus misioneros. Hemos dejado todo. ¿Cuánto nos vas a pagar?, le dijeron a Jesús. Jesús les dijo: ustedes tendrán 100 veces tanto en esta vida. Si han dejado familia, tendrán 100 familias. Si han dejado dinero, 100 veces tanto tendrán, no les faltará. Si han dejado amigos, trabajadores, ahora tendrán 100 veces tanto. Así Cristo paga cuando uno trabaja para Él activamente todos los días y cuando administra correctamente por la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo en vida espiritual, las riquezas de maldad. Entonces la tercera lección a aprender, ¿qué es? Debemos decir: Señor,
De aquí en adelante confiaré solo en ti. Verdadera fe, confianza en ti. Y te serviré a ti y serviré a mi prójimo con mi dinero, con mis dones, con mis bienes, con todo lo que tengo, para que así pueda entrar en las moradas eternas. Para que los amigos que gané por medio de las riquezas injustas me presenten ante tu trono, porque hice algo en favor de ellos en vida espiritual. Los que en verdad hacen tales obras no pueden hacerlas sin antes tener una fe verdadera. No está diciendo Dios de que en vida carnal, con sabiduría humana, con corazón egoísta, hay que ayudar al prójimo, hay que predicar el Evangelio, hay que repartir los bienes. No. Por eso 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor que dice: si repartes tus bienes, si predicas la palabra, la teoría, pero si no tienes amor, de nada vale. El amor que obra por fe, o la fe que obra por amor, eso es el que lleva a la verdadera vida cristiana, al verdadero amor al prójimo y al amor a Dios. Eso es importante comprender, lo que es la fe y lo que son las buenas obras. La fe verdadera produce buenas obras. No necesita aumentar con obras. El hombre carnal, el cristiano carnal, el religioso legalista quiere aumentar con obras, quiere repartir sus bienes, pero sin amor en el corazón de nada servirá. Porque el que tiene el amor en el corazón vivirá para Dios, trabajará para Dios por amor. Solo el que tiene el corazón egoísta, el amor egoísta, mente carnal, trabajará para el mundo, vivirá para el mundo y querrá vivir a medias para Cristo. Y Dios no acepta esa vida. Para comenzar entonces correctamente la vida cristiana, debemos reconocer de todo corazón que somos miserables pecadores. Humanamente no podemos hacer nada. Debemos morir cada día. Y si no podemos, entonces debemos clamar a Dios, pidiendo que ahora Dios pueda concedernos su Espíritu Santo, que Dios pueda guiarnos, que Dios nos conceda su gracia. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? La fe verdadera nos dice: toma tu mamón injusto y hazte con él amigos. Y trata de ver cómo puedes alabar y servir a Dios. ¿Y en qué consiste? Ser útil al prójimo. Entonces comprenderás por qué Cristo pone tanto énfasis en las obras. Si no comprendes y no quieres entender, entonces Dios te dirá como le dijo al doctor de la ley: ve, haz tú lo mismo que el buen samaritano. Esta historia está registrada en San Lucas 10:37. Y si no entendemos, aún esta predicación puede ser en vano. Entonces este evangelio del mayordomo infiel y del mayordomo fiel, para comprender, invoquemos a Dios, que nos conceda su gracia, para que podamos comprenderlo y practicarlo en vida espiritual, no en vida carnal, a fin de ganarnos
amigos por medio de las riquezas injustas. Que Dios pueda bendecir estas palabras para que podamos comprender espiritualmente, con la mente de Cristo, con la sabiduría de Dios. Ahora entonces necesitamos comprender que el verdadero mayordomo no solamente administra el dinero para salvar almas, sino que el verdadero mayordomo también sirve al Señor con su vida. Es un misionero activo. Vamos a leer en el libro Maranata, el Señor viene, página 124, que dice: si aceptan el llamado, Dios los hará sus instrumentos para salvar a las almas por quienes Él murió. Pero Cristo quiere que cuenten el costo y que emprendan su labor con pleno conocimiento de las condiciones bajo las cuales servirán a su Redentor crucificado. Para servir a Cristo necesita conocer las condiciones. ¿Y son cuántas condiciones? 12 condiciones que hemos dividido por motivo de estudio. Pero la única condición es fe. Pero la fe lleva a cumplir 12 condiciones. Y aún se pueden subdividir más por motivo de estudio. Son los requisitos. Y ahora el libro En Lugares Celestiales, página 341, nos dice: el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven. Esta comisión de invitar a otros a que vengan concierne a toda la Iglesia y se aplica a todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Toda la Iglesia de Cristo debe cumplir esta comisión de salir a invitar, porque el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye venga a Cristo, venga a recibir la salvación, venga a ser administrador de Dios. Para que no nos sorprenda la crisis, la angustia, donde vendrán las plagas, el hambre y todos los males que se desatarán en este mundo. La Iglesia debe salir a invitar, dice. Para eso Dios estableció la Iglesia. En el próximo estudio vamos a estudiar de la Iglesia, porque ahora estamos estudiando los frutos del que ha recibido el bautismo del Espíritu del agua. ¿Y quién es el que bautiza? Bautiza el ministro, el pastor. Vamos a estudiar también de los pastores, si el bautismo ha sido verdadero o no. Y la Iglesia también, la Iglesia que administra ha sido verdadera o no. Pero la verdadera Iglesia tiene el deber de trabajar para Cristo, ya no trabajar para el mundo. Y todo el que personalmente ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, también cada alma ha oído la invitación divina, ha de proclamar el mensaje por los valles y las montañas, diciendo a todo aquel con quien se relacione: ven. Desde el momento de la conversión, los que reciben a Cristo deben convertirse en la luz del mundo. El verdadero cristiano que ha experimentado la verdadera conversión, el verdadero nacimiento a vida espiritual, se ha convertido en luz del mundo. Es un mensajero viviente, tiene que andar por valles y montañas. Y me pregunto y pregunto a todos, si uno sigue trabajando para el mundo, estudiando para el mundo, ¿podrá viajar, andar por valles y montañas? No. Entonces, no tiene la vida espiritual, no es misionero todavía. Es misionero del mundo,
es misionero de Satanás. Así dice, y vamos a estudiar eso también. En el libro Hijos, Hijas de Dios, página 336 dice: la conversión bíblica inspirará una actividad constante y perdurable. El convertido tiene una actividad constante y perdurable que no termina. A eso lleva, dice, libre de todo egoísmo, de toda exaltación propia y de toda pretensión jactanciosa de santidad. Si estáis verdaderamente convertidos a Dios, ejerceréis una influencia decidida y eficaz del lado de la verdad. El conocimiento inteligente de lo que significa ser cristiano hará de vosotros una bendición doquiera vayáis. Ya tenga 1, 2 o 5 talentos, todos serán dedicados al servicio del que se los ha confiado, para que no recibáis la gracia de Dios en vano. Dios no quiere que en vano seamos convertidos. No quiere que nazcamos a vida nueva en vano. No quiere que tengamos la gracia, el Espíritu Santo, en vano. El verdadero cristiano convertido, entonces, ya no tiene egoísmo, ya no se exalta, ya no se jacta de santidad. No tiene la religión solo para decir soy santo, soy cristiano, hijo de Dios, sino que utiliza todos los talentos que Dios le ha dado. Si tiene 1, 2, 5 talentos o habilidades, lo utiliza, dice, lo dedica todo para el servicio de Dios. No dice un poco de tu talento, dedícalo al mundo. No dice. Y deseado de todas las gentes, 162, o Servicio Cristiano, página 14, allí está una declaración importante para cada uno de nosotros. Este es el mensaje que necesitamos todos. Dice así: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de agua viva. El que recibe llega a ser dador. La gracia de Cristo en el alma es como manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, ya sea a los que están por perecer, ávidos de beber el agua de vida eterna. Así que todo creyente que nace en el reino de Dios, nace por el bautismo del Espíritu y el bautismo de agua, nace como misionero. Es una fuente de agua. El amor brotará de su corazón con un manantial en el desierto, dice. Ya no regresa a la vida del mundo, porque el Espíritu Santo lo lleva, lo impulsa. Así como Jesús se bautizó y el Espíritu Santo ¿a dónde lo llevó? Ya no lo llevó a su humilde trabajo de carpintería, dice. Lo llevó al desierto para prepararlo y lo llevó a su ministerio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y también vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo, porque todo este plan de salvación es en base al Espíritu Santo. Vamos a leer en Ministerio Médico 329. ¿Qué podemos aprender? Debe haber una conversión diaria para que se pueda unir exitosamente la obra en favor del cuerpo y el alma. No le puedo decir en detalle cómo se hace esto, pero sé que usted debe realizar una obra importante en el ministerio de la palabra e instruir a las almas en beneficio de las cuales trabaja para que éstas crean en Jesucristo.
Así que la conversión es diario. Entregar nuestra vida es todos los días para ser un trabajador de éxito en enseñar, en impartir, en asistir al prójimo. El libro Conflicto y Valor, página 318, dice: no todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos verdaderos. Entre los que llevan su nombre y se llaman sus obreros, hay quienes no le representan por su carácter. Hasta la consumación de los siglos habrá cizaña entre el trigo. Así que muchos pueden gloriarse y decir: no, yo soy líder, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy misionero, yo soy maestro, yo soy evangelista. Pero no todos, dice, son verdaderos discípulos que trabajan para Cristo a tiempo completo. No todos son sus obreros verdaderos, sino hay algunos que no tienen, dice, el carácter de Cristo. No tienen ese carácter manso y humilde de corazón. No tienen ese carácter perfecto, santo, justo y bueno. No tienen el amor de Cristo en el corazón, en su vida. Entonces, no son verdaderos misioneros. No son verdaderos trabajadores. Son cizaña, dice. Testimonio para Ministros 421 dice: por lo tanto, han retenido los rasgos objetables de su carácter, y el pecado yace a la puerta. Mientras profesan piedad, Satanás los ha convertido en sus agentes suyos, para derribar y confundir donde él le parezca mejor. Ejercen una influencia deletérea sobre las almas de muchos que necesitan un ejemplo que los ayude en su camino al cielo. Así que si no tiene un carácter como de Cristo, si tiene rasgos objetables en su carácter, son de carácter de ira, de cólera, de descontento, un carácter que se molesta, un carácter que ofiende, entonces dice, son agentes de Satanás. Y ellos dan mal ejemplo. Eso eran los fariseos, los doctores de la ley, los judíos. Por eso Jesús en San Mateo capítulo 23 que les dijo, sepulcros blanqueados. Les dijo, apariencia de piedad. Y les dijo, no sigan su ejemplo. Escuchen lo que enseñan, porque lo que enseñan es bueno, porque predican sobre la cátedra de Moisés la teoría correcta, la verdad correcta, pero no tienen la verdad en el corazón. El libro A fin de conocerle, página 123, ya para terminar, dice, cuando así cooperan con Dios, Cristo se forma en ellos la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Revestidos de su humildad y mansedumbre, hallan su mayor gozo en el servicio de Dios. Las ambiciones terrenales ceden su paso y un deseo de servir al Maestro nace del corazón. Esa es la verdadera vida cristiana. Que Dios pueda bendecir estas palabras. Gracias a Dios y gracias por vuestra atención. El día de mañana en el próximo estudio continuaremos con este estudio de ser misioneros vivientes. Amén.